Yo creo que miremos el verso 4 para que hagamos un midrash, un comentario acerca de esta parte. Dice el verso 4 de Números 30, capítulo 30, verso 4. Dice, si una mujer hace un voto al Eterno o impone una prohibición en casa de su padre en su adolescencia. Bueno, en el judaísmo no es nuestra cultura. Lo que vamos a explicar en este momento nos va a ayudar mucho a entender muchos textos en la escritura, porque a veces leemos la Biblia con mente occidental. Y ustedes saben que la mente occidental es muy diferente a la mentalidad oriental, y más la mentalidad de la Torá. En términos jurídicos, la mujer tiene 3 etapas. Primero, que es una menor, o sea, una ketaná. La palabra ketaná viene de la palabra de la raíz katán, que katán es pequeño. O sea, una ketaná, una pequeña. Segundo, la adolescente, una neará. Neará es una adolescente. Y tercero, una adulta, una mujer adulta, que es bogeret. Bogeret. Bueno, entonces vamos a distinguir qué es una menor. O sea, cuando miremos esto, vamos a entender lo de Miriam, o sea, María, cuando concibió por el Ruach HaKodesh, por orden del Altísimo, porque siempre hemos dicho que Miriam tenía entre 11 y 12 años y medio. Entonces, mirando esto nos vamos a dar cuenta por qué. La Ketaná, la menor, es prácticamente una niña que no ha desarrollado signos de pubertad. No ha desarrollado signos de pubertad. O sea, que todavía no le han venido los periodos, la menstruación. ¿Ok? No le han bajado todavía. Eso es considerada una ketaná, una menor. Luego viene la adolescencia, que la adolescencia no dura mucho. Pues dentro de la cultura judía, la Torá, la adolescencia se compone entre los 12 años y los 12 años y medio, o sea, en el tiempo en que le empiezan los periodos a la niña. Se llama adolescencia. Ya después de que haya tenido un año, digamos un año de 6 meses a un año de que ya le vinieron los periodos, ya se le considera una adulta. ¿Ok? Una mujer adulta. Mire usted cómo es la cultura y el pensamiento israelita antiguo. Ya es una adulta, una bogeret. Ahora, en nuestra cultura consideramos una mujer ya adulta a los 18 años, en otros países es a los 20 años. ¿Ok? Entonces mire usted el cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Por eso es que desde la antigüedad las niñas se casaban, las mujeres se casaban a partir de los 12, 13 años. Las casaban porque ya era considerada una adulta por cuanto ya podía concebir. ¿Ok? Entonces, en el caso de Miriam, de María, aquí pues en nuestra cultura, ella, el Ruach HaKodesh, mire usted hermanos que esto es una cosa muy profunda y para que nosotros la entendamos y entendamos otros textos, por ejemplo, cuando dice de que al reino de los cielos no entrará ni carne ni sangre. Eso tiene que ver porque Miriam
concibió unos meses o días antes de que a ella le bajaran empezara sus periodos, su menstruación. ¿Ok? Antes. Ella concibió antes. Ya después, cuando Yeshua nace, después de que Yeshua nace, ya a ella se le reintegra normalmente sus periodos, pues ya es el tiempo normal, ya es el tiempo. Por eso es que cuando la profecía dice que aquí que una virgen, como está en español, una virgen concebirá y dará a luz a un niño, lo interesante de ahí es la expresión que usa ahí. Usa una expresión que es una neará, una neará. Usa esa palabra. En otras versiones ponen alma, porque en el judaísmo hay una discusión en cuanto a qué es una virgen y qué es una neará. Una virgen es una muchacha, una niña que no ha conocido varón todavía. ¿Ok? Que no ha conocido varón. Pero, hay un pero, y más en la cultura antigua. Porque usted sabe que la cultura antigua y aún todavía en los países orientales musulmanes existen matrimonios de hombres adultos que se casan con niñas de 8 o 9 años. Y eso es normal en esa cultura. ¿Ok? Eso es normal. Para nosotros es una aberración que unos padres dejen casar a una niña de 8 años, de 7 años, con un tipo ya adulto. Eso es inaudito en nuestra cultura, pero allá es normal, y mucho más en la antigüedad. ¿Ok? Lo que se hacía en Israel, porque antiguamente en Israel había esa costumbre, en la antigüedad había esa costumbre de que un varón judío ya de 30 años o 20 años se casaba con niñas menores. Luego los rabinos le pusieron tate quieto a esa forma. Entonces ellos lo que hicieron fue de que permitían los contratos matrimoniales, o sea, los contratos matrimoniales de que los padres casaban los hijos, pero primero lo hacían por contrato. El novio o los padres del novio tenían que esperar a que la niña fuera una ketaná, no, una neará, o sea, que ya tiene sus periodos. Y ya cuando la niña tenía sus periodos, ya permitían que ella se casara, pero antes no. Antes no, porque pasaron muchas situaciones. Todo eso está en esa literatura rabínica, esas situaciones que se presentaron que realmente no honraban la Torá de ninguna manera. Los que sí continuaron con esa costumbre son los árabes. En esos países árabes todavía existe hombres adultos casando con una muchachita, con una niña, porque es una ketaná de 7, 8, hasta 6 años. Eso es una barbaridad. Pero bueno, son culturas. Entonces, ¿qué pasa? Con el caso de Miriam, Miriam estaba entre los 11 años y 12 años y medio cuando ella concibe. O sea que cuando ella da a luz, ya ella es una neará, lo que llaman una adolescente, que ya comienzan con sus periodos. Ahora, ¿por qué el Eterno lo hizo de esa manera? Para que el nacimiento de Yeshua no hubiera participado en su concepción de una niña, de un cuerpo que ya ha menstruado. ¿Ok? Que ya ha menstruado. Entonces, por eso el Eterno escoge una niña que todavía no le han venido esos periodos, para que de esa manera se realce
lo que es la pureza, porque es que el Ruach HaKodesh escoja una mujer para venir al mundo, para traer al mundo al Mesías, al Mochaya. Eso es una cosa muy importante. O sea, a través de la escritura vemos algunos personajes, por ejemplo, Johanán, eh, Sara, el mismo Isaac, Ana, con, con, con el profeta, con Samuel. O sea, uno ve una gran cantidad de nacimientos sobrenaturales, pero todos esos nacimientos sobrenaturales fueron sobre mujeres que ya, algunas estaban ya muy ancianas y otras estaban jóvenes todavía, pero ya eran boqueret, ya eran adultas, ya llevan mucho tiempo con sus periodos. Porque yo siempre he pensado algo, hermanos, lo que fue Mochi, Ismael, Isaac, Juan, Johanán, Juan el Bautista, el inmersor. Estos personajes, hermanos, prácticamente fueron traídos desde los chamayim, desde los cielos, aquí a la tierra, teniendo en cuenta que ellos nacieron, sí, que ellos nacieron de una forma anormal, anormal en el sentido de que nacen fuera de la edad de la mujer o que nacen de mujeres estériles completamente, ¿ok? Y que de un momento a otro conciben y se levantan semejantes personajes, hermanos, como es Isaac, como es Moche, como es Johanán, el inmersor, como es Samuel, que nacieron de forma sobrenatural. O sea, usted nunca ve algún personaje grande en la escritura que haya nacido o haya sido concebido en forma normal. Normal en el sentido de una mujer no estéril, sino una mujer normal, igualmente un varón normal. Entonces, son personajes que tuvieron mucho peso dentro del desarrollo de los planes del Eterno aquí en la tierra con su pueblo. Por eso vemos el caso, por ejemplo, de Elías, que Elías vuelve, se va y Elías vuelve otra vez, pero vuelve en Johanán, porque el espíritu de Elías o el alma de Elías estaba dentro de Johanán, llamémoslo el espíritu de Elías, porque Jesús mismo lo ratificó. Elías ya vino y ustedes no lo reconocieron. Entonces ahí entendieron que hablaba de Juan el Bautista, que él era Elías. O sea, el espíritu de Elías estaba dentro de él. ¿Ok? Luego, en un futuro, Elías va a volver, va a venir de nuevo antes de la venida gloriosa del Mesías. Elías viene otra vez, porque Elías representa al amigo del esposo. Para uno entender esto, hay que entender la cultura judía con el asunto del amigo del esposo, porque el amigo del esposo es el que lleva las arras en la boda, en la boda del esposo, pues del otro. Es el que lleva los anillos, porque es el mejor amigo, y el mejor amigo en la cultura israelita es el que lleva las arras o, o los anillos de la pareja que se van a casar. Pero también el mejor amigo es el que cuida la cámara nupcial, el tálamo, cuando el matrimonio, la pareja están allí consumando el matrimonio. Elías o el amigo es el que está allá afuera en la puerta para que nadie venga a molestar, que a tocar la puerta, que cómo va la cosa, que quieren tintico, que quieren, bueno, lo que sea. Ahí está el mejor amigo cuidando. Entonces, cuando uno lee los escritos rabínicos o la cultura israelita en referencia al amigo del esposo, es que uno entiende realmente quién era Juan el inmersor, Johanán el inmersor. ¿Y qué papel juega el amigo del esposo? ¿Ok? Entonces,
Por ejemplo, en Estados Unidos, en los matrimonios, sí se acostumbra lo del el mejor amigo del novio. No sé, ustedes quién han estado en matrimonios de norteamericanos, de anglosajones, ah, y ahí hacen eso. ¿De qué forma lo hacen? Cuando el pastor está haciendo la ceremonia y él llega a la pregunta, ¿habéis traído los anillos? Entonces el novio busca entre los acompañantes que acompañan el desfile de la entrada de los novios, porque entre ellos tiene que estar el mejor amigo. Entonces mira a su mejor amigo, entonces el mejor amigo, por eso le ponen hasta un poco de humor. El mejor amigo dice, yo. Ah, sí, sí, entonces levanta las manos como diciendo, como que me estoy acordando de que verdad, soy yo. Entonces empieza a esculcarse los bolsillos, el saco, como dando a entender de que no encuentra los anillos. No están. ¿Dónde están los anillos? ¿Dónde están? Hasta que por allá, al fin, metiéndose hondo en un bolsillo, encuentra los anillos. Entonces todo el mundo dice, ah, porque él dura un ratico haciendo el show de que no encuentra los anillos, que cómo vamos a hacer, qué va a pasar con la ceremonia, que no hay anillos. Eso es un show que hacen ahí. Entonces, esa forma, allá en Estados Unidos y en algunos otros países en Europa, viene de ahí del mejor amigo que Jesús habla en los evangelios, que eso está muy arraigado dentro de la cultura israelita. Amén. Bendito el Eterno. Entonces, por eso ahí entendemos lo de Miriam. Lo de Miriam, que era una niña, prácticamente estaba entre Ketaná y Mehará. Estaba en esa transición, Entonces, de ahí es donde viene toda la parte textual que está ya en los profetas, cuando dice aquí que una virgen, así está en español, concebirá y dará a luz. Entonces, para uno entender, hay que ir al texto hebreo para ver qué expresión utiliza ahí. Si utiliza una ketaná o una neará o una almá. Hay tres expresiones muy típicas para esa edad. Baruch Hachem. Muy bien. Entonces sigamos. Anoche, pues cuando se nos fue el internet, estábamos hablando acerca de la escuela de los profetas. Hermano Ángel, bien puede. Shalom, Rap, shalom, hermanos. Antes de que pase al otro tema, Rap, es que tocó un tema importante del espíritu de Elías que vino sobre Johanán, porque pues Eliyahu fue llevado a los cielos en los carruajes de fuego y vino y no lo reconocieron. Entonces, yo creo que ese tema, Rap, es un tema difícil de entender, bueno, al menos para mí. Yo confieso que me ha sido muy difícil entenderlo porque se supone que no existe reencarnación. Entonces habría que definir por qué no sería reencarnación, ¿no? O si fue reencarnación o no sé, pues es difícil porque, bueno, no está hablando del alma, que es la mente y el corazón, sino el espíritu. Entonces, se me hace un tema así complejo, Rap. Entonces me gustaría que me ayudara. Gracias. Lo que pasa es que el asunto de la reencarnación, que hay un sector de los judíos que creen en la reencarnación. Yo no sé realmente cómo hacen, conociendo la doctrina y de que la escritura nunca habla de reencarnaciones, ellos lo creen, porque hay un sector del judaísmo que cree en la reencarnación, más que todos los de Cábala. Ellos creen en la reencarnación y tienen algo muy definido con eso. En el caso de Elías, hermanos, es una excepción, pero no lo tomemos como una reencarnación. ¿Se acuerdan lo que yo hablaba ahora acerca de Moche, de Samuel, de Isaac, de Johanán? O sea,
que fueron personas que nacieron en unas circunstancias sobrenaturales. ¿Ok? Isaac nace de una mujer de ancianita ya, de una anciana. Samuel nace de una mujer estéril. Johanán también nace de una mujer anciana, que eso es inconcebible. Entonces, son nacimientos especiales, llamémoslo así, espectaculares y extraordinarios, pero esos nacimientos fueron propiciados así por el Eterno para traer del mundo espiritual a estas personas que iban a tener o que van a tener un rol muy importante dentro de la historia de un pueblo. Porque el pueblo hebreo, el pueblo israelita, es un pueblo sobrenatural. O sea, no podemos mirar a Israel ni a nosotros mismos como un pueblo normal, como un pueblo natural. Aparentemente todo es natural, pero en la parte espiritual, la parte del ADN es sobrenatural. ¿Ok? O sea, nosotros debemos de considerarnos sobrenaturales, aunque aparentemente vivimos como los demás, tenemos que trabajar, tenemos que bañar, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que vivir como viven aparentemente todos, pero en nosotros hay un ADN producido por la Torá, por la enseñanza, por el Shabbat, por los mandamientos, que nos hace diferentes. Eso nos vamos a dar cuenta cuando eso se va a manifestar, cuando llegue el tiempo del levantamiento, de mover a la gente de un lugar a otro, de una forma sobrenatural, sin necesidad de tomar un avión o un tren o un automóvil. ¿Ok? Ahí donde vamos a ver realmente qué es la esencia interna que nosotros tenemos, aparte de la esencia natural de la que formamos parte. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Elías fue llevado. Y Elías, todavía en este momento, él está vivo. Él está vivo. En algún lugar. O sea, allá arriba, en alguno de los cielos, hay varios personajes que están fuera del ámbito de la muerte. Que son Elías, Enoc. Porque Enoc también fue traspuesto. Él no vio la muerte. Igualmente, Yeshua. Pues en cuanto a la carne. Pero el caso de Yeshua es diferente. A Moche no lo podemos tener en cuenta porque, bueno, de pronto sí, porque el Eterno le dijo a Moche, suba a la montaña y vaya por aquí, patatas, por este camino, pero nadie supo, ni nadie encontró el cadáver, ni nadie encontró el cuerpo, y aún todavía hay gente que están buscando los restos de Moche, pero yo sé que nunca los van a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a añadir a Moche. O sea, de los más seguros son Enoc y Elías, porque eso se dice directamente que fueron traspuestos de una, fueron llevados. Estas personas entran en un plano muy diferente al nuestro y de pronto desconocido al plano que nosotros vivimos, a un plano espiritual y más en el sentido de que están vivos todavía. Acuérdense que la vez pasada yo expliqué usando la clave de 1000 años un día y un día 1000 años, que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, si nosotros hacemos cuentas matemáticas, Elías fue traspuesto hace unos 2700, póngale 3000 años, vamos a poner, no, 2500 años. Elías fue traspuesto hace 2500 años. Si usamos la paradoja de un año 1000 días, un día 1000 años y 1000 años un día, o sea que para Elías
cuando fue traspuesto, usando esa regla matemática escritural, para Elías apenas han transcurrido 2 días y medio que se fue. 2 días. Para nosotros son 2500 años terrestres, pero como Elías no está sometido a años terrestres, que el día y la noche, que el día y la noche, que el mes, que el año, sino que para él está en otra dimensión muy diferente de tiempo, en otra dimensión temporal, entonces para él solamente han transcurrido 2 días y medio. Para Enoc, que fue traspuesto antes del diluvio, han transcurrido 4.000 años. Porque no fue antes del diluvio. Han transcurrido 4.000 años aproximadamente. O sea que para Enoc, que fue el primero que lo sacaron de aquí de la tierra, han transcurrido 4 días. O sea que ellos no han envejecido prácticamente nada. Nada. ¿Ok? Porque es que, hermanos, yo quiero que usted caiga en cuenta de una cosa. El tiempo en los chamaí no es el mismo, no transcurre de la misma manera como transcurre para nosotros aquí en la tierra. Ojo con eso. Por eso es que el Eterno dijo que para él 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Es normal. Nosotros no podemos someter al Eterno y al mundo angelical, al mundo de los ángeles, a nuestro tiempo y a nuestro espacio, porque nosotros formamos parte de un tiempo y de un espacio muy limitado. ¿Ok? Mientras que los ángeles, ellos no están sujetos a años y meses, porque los ángeles son inmortales. Inmortales. Y Enoc y Elías y Moche también, ellos fueron desprovistos de la parte mortal, o sea, de la carne y de la sangre. Entonces, por eso cuando Elías regresa y se encarna en Johanán, no vamos a hablar de una reencarnación, sino de una encarnación. ¿Ok? De una encarnación. Porque es que reencarnar es una cosa y encarnar es otra cosa. Cuando se habla del Mesías, de Yeshua, se habla de la encarnación, no de la reencarnación. El verbo se hizo carne, o sea, se encarnó, tomó forma humana. En el caso de Johanán, el espíritu de Elías vino y entró dentro del cuerpo de Johanán, pero ahí no podemos hablar de una reencarnación, sino de una encarnación en aras de una misión. Porque ¿cuánto duró Johanán aquí? Como 30 años, no más. Porque Johanán, él vino, fue a preparar el camino al Mesías, no más. He aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz, dice la profecía, el cual preparará el camino delante de mí. Y el que está hablando es Yahweh. Ok, bendito sea su nombre. Ahora, para uno hablar de la doctrina de la reencarnación, existen 2 formas de doctrinas en cuanto a la reencarnación. O sea, 2 formas de pensamiento. La primera forma, que es la forma hindú, y otras culturas hindúes, donde hablan de que una persona tiene que ascender, arranca desde abajo, y que la persona va ascendiendo de acuerdo a cómo viva aquí en la tierra, o sea, como sean sus obras, si fue bueno o fue malo. Si la persona fue mala, más bien baja de categoría y es reducido y es bajado. Pero el que se va portando bien va subiendo de categoría. Estoy hablando de un pensamiento, de una doctrina hindú. No, esto no es Torá. Es bueno que ustedes sepan. A mí me gusta compartir todo esto porque es que uno no puede tener la gente en ignorancia. Y uno no puede ser fanático y decir, no, eso es la reencarnación, es del diablo. O sea, uno respondiendo o hablando sin saber de qué está respondiendo.
¿ok? Pero si uno sabe de qué trata el tema y cómo funciona eso, pues usted no va a contestar de esa manera. Usted va a decir, no, la reencarnación, eso no es viable. No es viable por esto, por esto y por esto. Ya usted contesta de una forma más acertada y más educada. Que ponerse uno a, no, que eso es el diablo y empieza uno a hacer, no. Es mejor uno estar informado de todo. Yo no tengo temor de que usted se vuelva o crea la doctrina de la reencarnación por lo que yo le estoy explicando, porque uno tiene que estar seguro de lo que uno enseña, como para que una persona caiga en una, que porque uno está explicando cómo funcionan esas doctrinas, una persona, cualquiera de ustedes diga, está interesante la reencarnación, ¿ve? Entonces yo voy a reencarnar. Ok. Por eso es que en la India, la vaca es uno de los animales más sagrados que hay en la India. Allá las vacas mandan por las calles, la gente no las puede tocar, ni molestar, ni decirle, ¡ucha, ucha! Debe pasar que un carro que va pasando la tiene que dejar tranquila. Y hay otra gente que están idólatras, porque la vaca es un ídolo allá también, que mucha gente enferma, mujeres que son niños enfermos, andan detrás de una vaca, allá en la India, esperando que la vaca orine. Y si ellos logran ver que la vaca va a orinar, ellos le meten la cabeza o el cuerpo del niño a la orina cuando está orinando la vaca, porque ellos creen que eso les trae sanidad, por cuanto la vaca es sagrada. ¿Ok? Bendito el Eterno. Esa es la creencia hindú. Por eso en la India ellos no matan los ratones ni las cucarachas, ellos no matan ningún animal. Porque ellos creen, como ellos conocieron sus familiares, un tío, una tía, un hermano, ellos dijeron, el tío Juan fue malo, ese tío era muy malo. No. Entonces, se murió el tío Juan, entonces ellos piensan cuando ven una cucaracha o un ratón, porque las cucarachas, los ratones, las limañas, o sea, los animales rastreros, son considerados de castigo, de rebajar a una persona, de rebajarlo de categoría, como castigo. Mientras que cuando ellos ven un caballo, un elefante, un tigre, un animal grande, de gran tamaño, para ellos es un familiar que está superando, que está subiendo de categoría y que se está elevando espiritualmente a través de esas elevaciones de estar un animal grande. ¿Ok? Entonces, por eso es que ellos no matan los animales y no son carnívoros, o sea, ellos no comen carne. Bueno, en la otra cultura israelita, ellos, los que creen en la reencarnación, lo creen de otra manera muy diferente. Ellos dicen, si un judío se portó mal, no fue fiel a la Torá, no fue fiel al Eterno, una cosa y la otra, entonces es llevado al purgatorio, porque ellos lo dicen, ellos creen en el purgatorio, que allí en el purgatorio la persona es castigada por un tiempo y como para expiar sus culpas, sus pecados. Entonces, en algunas ocasiones le permiten a la persona volver para darle la oportunidad de elevarse a través de la obediencia perfecta a la Torá. Esa es la forma de un sector del judaísmo que creen en la reencarnación. ¿Ok? Entonces, mire que esta forma de creencia es diferente a la hindú. Es diferente. Porque cuando uno estudia el asunto de los muertos en la cultura egipcia, ahí también uno ve otro rollo muy diferente. Ahí uno entiende el por qué los faraones y los personajes adinerados y ricos o importantes en Egipto se enterraban con siervos, con joyas, con comida y con muchas cosas. ¿Ok?
O sea, hay muchas películas que hablan de eso, de la muerte a nivel egipcio, porque la persona es llevada ante Horus y allí Horus pesa a la persona en una balanza. Si la persona tiene méritos, la balanza se inclina a favor de la persona, pero si la persona no tiene mérito, la balanza se inclina a favor del juez, de Horus. Toda la persona la mandan, según ellos, a un castigo y a otros les permiten volver. Ahí también está algo realzada la reencarnación. Por eso es que el que a un faraón lo enterraran con comida, con siervos, con joyas, con ropa y con todo eso que está ahí, era por si de pronto le daban la oportunidad de volver, pero que no volviera pobre, sino que volviera con sus riquezas. Son creencias, ¿ok? Ahora, escrituralmente, hermanos, no hay una doctrina, ni una enseñanza, ni una alusión a la palabra reencarnar o reencarnación. No la hay, no existe. Ni tampoco existe como una enseñanza que la haya dado Moche o Pablo o el mismo Yeshua. O sea, si Yeshua hubiera hablado de la reencarnación o Pablo o los chalías, los apóstoles, hubieran hablado del tema de la reencarnación, hombre, uno tenía de pronto una base para uno creer en la reencarnación, pero ellos no hablaron nunca de eso, ni de volver acá. Ahora, lo más delicado sería que si existiera la doctrina de la reencarnación, la entrada al reino no sería por los méritos del Mesías, sino por los méritos de cada persona. Entonces, quedaría invalidado el sacrificio de Yeshua en el madero. Como quien dice, no sirvió para nada, porque cada persona a través de las reencarnaciones va avanzando y puede tener entrada al reino, pero eso no funciona así. No funciona así. Porque el sacrificio del Mesías fue el máximo sacrificio que ha habido en la historia de la humanidad. Por eso es que ese texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto, hermanos, es vital, es importante, es apoteósico, porque ahí está manifestando el gran sacrificio y la gran obra que se realizó para toda la humanidad, en especial para el pueblo israelita. Bendito sea su nombre. El Mesías se va al fin del tiempo y se ofrece como sacrificio. Porque es que la reencarnación ofrece una salvación o estar bien al otro lado a través de méritos, ¿ok? De buenas obras. Entonces, de ahí sale una consigna que nosotros tenemos. Hacer buenas obras no salva. O ser buena gente o ser bueno, eso no salva. Ojo con eso no salva. Pero los que van a ser salvos hacen buenas obras. ¿Ok? Los que van a ser salvos hacen buenas obras. Baruch Hashem. ¿Entendimos? Hacer buenas obras no salva, pero los salvos hacen buenas obras. Esas son las obras que acompañan al creyente que va a entrar al reino. Muy bien. Entonces retomemos aquí la parachá. Porque este tema de la reencarnación, de la muerte, eso es largo y tendido. Y ya tendría que ser tratado en el tema de los muertos y en el tema del inframundo. Porque el asunto del inframundo tiene que ver con esas cosas. Muy bien. Entonces ya tenemos esto. Si un padre escucha a una neará o a una catán haciendo un voto sin responsabilidad, el padre puede anular el voto. Si el padre no está ahí,
se anula delante de 2 o 3 testigos, máximo 3, o importante que sean 3 testigos para anular el voto. Porque hacer voto, eso es delicado y a veces hacemos votos que nunca vamos a cumplir. Por ejemplo, en el verso 10 dice, pero en cuanto al voto de una viuda o de una divorciada, todo lo que ella haya prohibido sobre su persona se mantendrá sobre ella. Pero si en casa de su marido ella hizo un voto o impuso una prohibición sobre su persona mediante juramento y su marido la oyó, pero cayó con respecto a ella sin retenerla, entonces todos sus votos se mantendrán y cualquier prohibición que ella haya impuesto sobre su persona se mantendrá. Pero si su marido claramente lo revoca en el día que lo oyó, todo lo que haya salido de sus labios con respecto a sus votos o a la prohibición sobre su propia persona no se mantendrá, pues su marido los ha revocado y el Eterno la disculpará. Cualquier voto, cualquier juramento prohibitivo para causar aflicción personal, su marido lo confirmará o su marido lo revocará. Por ejemplo, una mujer tiene una situación, un problema muy tenaz y le dice, Señor, le prometo un ayuno de 40 días o de 50 días para que usted me conceda esta bendición o esta situación. Eso es un voto innecesario y fuera de la lógica, un ayuno de 50 días. Entonces, esos son los tipos de votos que el marido o el papá puede revocar, puede quitarlo, anularlo completamente, porque es un voto que no fue hecho a conciencia ni con lógica. Porque hay personas, por ejemplo, cuando se tradujo la Torá del idioma hebreo, los documentos antiguos, un rey Ptolomeo, que tradujo la Torá al griego, que era la primera vez en la vida que la Torá se traducía a otro idioma. Eso fue un desastre. Muchos judíos sabios murieron. O sea, se metieron en ayuno, pidiéndole al Eterno que quitara eso, de que matara a esas personas que iban a traducir la Torá al griego, pero no pasó nada. La Torá fue traducida y ellos murieron porque hicieron un voto de no comer hasta que el Eterno no respondiera esa petición de ellos, que era una locura. ¿Ok? Ellos murieron. Yo recuerdo cuando en la iglesia cristiana, esto fue en Estados Unidos, las iglesias antiguas, lo que es la presbiteriana, la bautista, la wesleyana, esas iglesias antiguas que tienen más de 200, 300 años, porque esas son iglesias antiguas, en esas iglesias nunca se hacía palmas, ni decía amén, gloria a Dios y todas esas cosas, ni habían instrumentos musicales como una batería, una guitarra eléctrica o una guitarra acústica, solamente era piano, de esos pianos antiguos. Nada de esos avivamientos ni nada, o en fin. Cuando en la iglesia bautista, que fue la primera que se metió en el rollo de los avivamientos, de las palmas, de estar haciendo palmas y todo eso, eso trajo un cisma en la iglesia bautista en Estados Unidos y muchos ancianos murieron porque ellos decían, se metió el diablo en la iglesia, vean, esa gente es que haciendo palmas y que una batería en la iglesia, ¿qué es eso? Eso es el mundo, se entró el mundo a la iglesia. Eso fue un escándalo tenaz, hermanos, pero ya es un movimiento llamado movimiento pentecostal, que eso ya no lo paraba nadie. Pero sí trajo un cisma y mucha gente murió, de los antiguos, de los ancianitos de esa época, murieron pidiéndole al Señor, haciendo ayuno también, que quisiera algo que era que la iglesia estaba descarriando. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces,
Todas esas cosas ocurren por hacer votos a la ligera y en un momento de desesperación, en un momento de que la persona está abrumada por algo, hace un voto, como aquel que dijo, eso está en Reyes y en Crónicas, Israel estaba asediado y el pueblo estaba dentro de las murallas y un tipo dijo, ustedes se confían en esas murallas. Estoy seguro que si un pájaro o un cuervo se para sobre sobre esas murallas, se cae. Se cae. Ustedes de aquí, ustedes van a morir. Esa gente de afuera los va a matar. Él dijo eso. Entonces un varón de Dios le dijo, eso no va a pasar. Nosotros vamos a ganar, pero tú no lo vas a ver. Y sí, el tipo murió. Esa noche murió y él no le tocó ver la victoria del pueblo hebreo. Que el Eterno les ayude en esa ocasión. Entonces, yo me refiero, hermano, a este tipo de cosas. Usted cuando tenga un desespero, cuando tenga una situación muy caótica, muy tenaz, no se ponga a hacer promesas al Eterno, no se ponga a hacer votos que no va a cumplir. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo en un momento de desesperación, en un momento que no es para uno ponerse a hacer votos. Baruch Hashem. Muy bien. Vamos al capítulo 31. El Eterno habló a Moshe para decir, cobra venganza por los hijos de Israel, de los Midianim, después será recogido a tu gente. Y Moshe habló a la nación diciendo, de entre ustedes armen hombres para el ejército, para que estén contra Midian, a fin de infligir la venganza del Eterno sobre Midian. 1000 por cada tribu de todas las tribus de Israel enviarán al ejército. O sea, serían 12,000. De los millares de Israel fueron entregados 1000 por cada tribu, 12,000 hombres armados para el ejército, y Moshe los envió 1000 por cada tribu para el ejército, y a ellos y a Pinejas, hijo de Elazar el Cohen, al ejército con los utensilios sagrados y las trompetas, para tocar en su mano. Se alistaron contra Midian como el Eterno había ordenado a Moshe, y mataron a todos los varones y a los reyes de Midian. Mataron junto con sus muertos a Evi, a Requem, a Sur, a Hur, a Reba, o sea, a los 5 reyes de Midian. Evi, Requem, Sur, Hur, Reba. Y también mataron a Bilam, hijo de Beor. ¿Se acuerdan de Bilam en la parachá pasada o antepasada, que fue contratado para que maldijera al pueblo hebreo? Ahí cayó. Que el pueblo hebreo vino a caer porque Bilam, o sea, Balaam, le dijo a los reyes, vea, si ustedes cogen unas niñas jovencitas, bien lindas, bien coquetas, para que vayan allá ante esos hebreos, a los varones hebreos, y los hacen caer, se caen con ellas. Y eso pasó. Eso pasó. Por esa tragedia murieron 24 o 22,000 varones. Vino una plaga de parte del Eterno y murieron. La mayoría de los que murieron fueron los que estuvieron con estas mujeres, de cómo Bilán les había recomendado a esos reyes de Midian cómo podían derrotar a los hebreos de esa manera. Pero aquí ya el Eterno le pasó la factura a Bilam también, porque él también fue pasado a espada. Verso 9. Los hijos de Israel tomaron cautivos a las mujeres de Midian y a sus niños, así como a sus bestias y ganado, y se apoderaron de toda su riqueza y a todas sus ciudades en sus moradas y a todos sus palacios quemaron a fuego, tomaron todo el botín y toda la presa de ser humano y de bestia. Y ante Moshe y Elazar el Cohen y ante toda la asamblea de los hijos de Israel, trajeron a los cautivos la presa, el botín, al campamento, a las planicies de Moab
que está junto al Jardín, frente a Jericó. Y Moche y Elazar el Cohen, todos los líderes de la asamblea, salieron a su encuentro a las afueras del campamento. Y Moche le sacaron la piedra. Se encolerizó contra los comandantes de las tropas, los oficiales de millares y los oficiales de centenas que venían del ejército de guerra. Y Moche les dijo: ¿por qué han traído esas mujeres? Ojo. ¿Por qué han traído esas mujeres? El texto hebreo, hermanos, cuando Moche dice esas palabras, claro, aquí está cambiada la expresión, pero él dijo una vulgaridad ahí, muy tenaz. Lo cambiaron. ¿Por qué han traído esas mujeres? Así lo pusieron, pero él dijo algo muy fuerte. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Acuérdense que acabamos de leer que trajeron el botín, que eran las mujeres, o sea, los cautivos, los animales y el botín, o sea, oro, telas, plata y todo tipo de utensilios costosos, porque tengamos en cuenta que ellos vencieron a 5 reyes. Todo el botín y los tesoros que tenían los reyes se los trajeron, pero también trajeron las mujeres. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Moche puso problema con las mujeres? Porque muchas de esas mujeres que venían ahí como presa, como esclavas, como botín de guerra, muchas de ellas habían sido las que fueron usadas por los reyes para hacer caer a los varones judíos. Y ahí venían. Tenaz. Entonces, ¿qué hizo Moche? Se puso bravo, porque mira lo que dice el verso 16. He aquí que estas fueron las que hicieron que los hijos de Israel, por la palabra de Bilam, cometieran traición contra el Eterno en el asunto de Peor, y hubo la plaga en la asamblea del Eterno. Ahora, maten a todo varón entre los niños y maten a toda mujer apta para conocer varón acostándose con un hombre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que todas las mujeres, las neará y las boqueret, o sea, de las adolescentes y las adultas, las tuvieron que pasar a espada y solamente dejaron las ketanak, o sea, las niñas menores. Las dejaron vivas, pero las otras que ya habían conocido varón y que participaron en lo de Peor, cuando hicieron caer a los varones judíos, a los jóvenes judíos, hebreos, las mataron. Por eso dice, maten a todo varón entre los niños y maten a toda mujer apta para conocer varón acostándose con un hombre. O sea, las neará y las boqueret. ¿Ok? Muy bien. Verso 18. A toda niña entre las mujeres que todavía no ha conocido el acostarse con un hombre, dejen con vida para ustedes. Y en cuanto a ustedes, acampen fuera del campamento durante un periodo de 7 días, cualquiera de ustedes que haya matado a alguien en la guerra y cualquiera que haya tocado un cadáver debe de purificarse en el 3er día y en el 7º día ustedes y sus cautivos. O sea, debe de ser tevilá al 3er día y al 7º día. O sea, eran 2 tevilot. Al 3er día y al 7º día. Tenían que hacer tevilá todos los soldados hebreos y también todos los que trajeron como cautivos. O sea, a los niños y a las niñas, más que todas las niñas que quedaron con vida. ¿Ok?
Verso 20 dice, y purificarán toda su vestimenta, todo utensilio de piel, toda obra de cabras, todo utensilio de madera. Elazar el Cohen dijo a los hombres del ejército que acudieron a la guerra, este es el estatuto de la Torá que el Eterno ha ordenado a Moshe. Solo que el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. Cualquier objeto que pase por fuego lo pasarán por fuego y será puro. Pero también deberá ser purificado con el agua de rociamiento. Todo lo que no pase por fuego lo pasarán por agua y lavarán sus vestimentas en el séptimo día y se purificarán y luego podrán entrar al campamento. Muy bien. Esta parte, hermanos, y ahí se estableció. Por eso es que él dice, este es el estatuto de la Torá que el Eterno ha ordenado a Moshe. Eso es un mandamiento. Que cuando usted compre algún objeto en la tienda, usted tiene que pasarlo por agua. O sea, si usted compró una ropa, no ponérsela de una, sino que hay que pasarla por el agua, hacerle tevilá. ¿Ok? Ya después de que usted lo pase por el agua, ya usted lo pasa por el, ¿cómo es que llama eso? Cuando se lava y luego de la segunda lavada que ya se le echa algo para que dé buen olor y todo eso. ¿Cómo es que se llama eso? El enjuague, Sí, suavizante. pero el enjuague va con algo que uno le echa. Centrifugado. Suavizante. Un suavizante, un suavizador. El suavizador se hace después de que usted le haya hecho el tevilá, o sea, no echarlo en suavizador y luego hacer la oración, no, sino primero un tevilá así como está, hundirlo en el agua y sacarlo de una. Ese es lo que se llama se acercó la cámara. Eso es lo que se llama el tevilá. Ya luego de ese tevilá que usted le hace a los cosos de tela, que se pueden mojar, entonces ya usted lo echa en agua con suavizador, o sea, como se dice, personalizar. Una forma de personalizar la prenda para usted. Pero nunca se ponga una camisa, un pantalón, ropa interior, así como lo sacó de la tienda. Así se vea limpio y que viene empacado, hay que pasarlo por el agua. ¿Por qué? Porque eso es un artículo que está entrando en un lugar sagrado, que es su casa y que es su cuerpo. Hermano Ángel. Shalom, Rab. Y tengo una duda, Rab. Para hacer el tevilá, ¿debe de ser en aguas corrientes también? O sea que hay que llevarlo a la peña, al río, al mar. Pues Se puede hacer, si hay un lavadero en la casa que tenga tanque de agua, ahí se puede hacer el tevilá. No necesariamente en aguas que corran, no, porque no es un alma, sino que es un objeto. Lo que es una persona que tiene alma y rúa, o sea, basar, alma y rúa, sí hay que hacer tevilá en aguas vivas, porque nosotros somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Pero como los objetos no tienen alma ni tienen espíritu, no necesitan aguas que corran. De pronto, lo que sí aguas que corran son utensilios de carácter sagrado, como lo es los tzitzit y el talit. Eso sí, de pronto en aguas que corran, pero los otros, camisa, pantalón, otros objetos, no, no es necesario. Puede ser en agua quieta de un tanque de agua o una caneca o cualquier otro objeto que contenga agua fresca. Bueno, luego los objetos metálicos, como las cucharas, las tenedores, platos, tazas,
cosas fuertes, duras, como dice acá, el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. Estos objetos sí tenían que ser pasadas por fuego. Ahora, ¿de qué manera hoy en día uno va a mantener objetos o un candelero bien tenaz para uno purificar estos objetos metálicos? El oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. Se puede hacer de dos formas. Si hay forma de que haya fuego, se hace por fuego. Si no, se ponen a hervir. Se ponen a hervir en agua, hirviendo. Esa es la otra forma de purificar el objeto. ¿Ok? O sea, aunque Moche solamente les ha instruido respecto a las leyes de purificación de la impureza de utensilios transmitidas por un cadáver, también se les debe enseñar las leyes que regulan la purga de inmundicia absorbida por utensilios de gentiles. O sea, a estos objetos se les obligó de una a hacerles el tevilá porque eran utensilios de gentiles, de gente idólatra, de gente pagana. ¿Ok? De gente pagana. Ahora, casi no hay ninguna diferencia entre lo que era antiguamente y lo que es ahora, porque hoy en día hay empresas de manufactura de ropa de personas que son católicas o religiosas de alguna religión que tienen en sus fábricas y en los lugares donde se procesan todos estos productos, tienen ídolos. Y muchos de esos productos son ofrecidos a los ídolos o se hacen delante de un ídolo. Entonces, por eso es importante la purificación de la ropa y los objetos, porque usted no sabe en qué circunstancias se procesó todo eso delante de un ídolo, porque usted ve que en esos gente, en nuestra cultura católica, nuestros países, la mayoría de donde se procesan las fábricas o las maquiladoras y todos esos lugares, siempre hay ídolos ahí. Hay ídolos, como que son los guardianes de ese lugar donde se está procesando la mercancía o los productos. Por eso es el acto de hacerle tevilá para despojarlos y limpiarlos y purificarlos de esas impurezas en cuanto a la idolatría. Bendito sea el nombre del Eterno. No se fíe, hermano o hermana, de que está empacado, el producto está empacado, es el vacío y se ve limpio. No importa que se vea limpio, el asunto no es si está sucio o está limpio, sino de la purificación de las malas influencias del paganismo. ¿Ok? Porque si no se purifica, eso se convierte en un anatema. ¿Ok? Un anatema, o sea, un producto que es maldito. ¿En qué sentido? Les voy a dar un ejemplo. Cuando la gente va a Hawái, que es una isla que pertenece en el Pacífico, que pertenece a los Estados Unidos, en Hawái, allá hay un demonio, hermanos, muy fuerte, muy poderoso, no recuerdo el nombre, que está en una montaña, de las montañas volcánicas que hay en Hawái. Abajo de la montaña o en toda la montaña se da una planta rastrera, no es árbol, sino planta de rastrero. Y esa planta da unas guirnaldas, unas flores. Entonces, y esa es la flor típica de Hawái que se da en esa montaña donde está ese ídolo. Y es un ídolo muy fuerte, hermanos, casi un manitú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente llega de turismo allá a Hawái, van esas muchachas danzando ahí, y entonces a los turistas les van poniendo una guirnalda en el cuello de esas flores de allá de esa montaña. Porque eso es un producto típico y es una flor típica y las guirnaldas son típicas de allá de Hawái.
Entonces, cuando al turista le ponen eso, hermanos, se lo están entregando al ídolo de esa isla. Se lo están consagrando a ese ídolo. Imagínense, la gente pone el cuello ahí para que ¡guaca! Te tenga, ya es mío. ¿Ok? Entonces el turista lo pasa sus días de descanso, de vacaciones ahí en Hawái, y luego cuando se va a ir de despedida le ponen otro. Entonces la gente llega a su país, de donde viajó, cargando como que dice, vengo de Hawái. Muchas de esas personas, hermanos, después de ese viaje, se les daña el matrimonio, pierden el trabajo, les va mal en los negocios, o sea, empieza una serie de desastres en su vida o enfermedades y la muerte. El médico nunca va a caer en cuenta qué fue lo que pasó, porque la gente no cree en estas cosas, menos los médicos, en Estados Unidos, en otras partes. Entonces, ¿qué pasa? La persona se enferma, le da una enfermedad, y esa enfermedad se lo lleva o lo azota por un tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí, hermanos? De que a la persona lo consagraron a ese ídolo de Hawái. Anote usted la palabra Manitú o la palabra tótem. Dos palabras, Manitú y tótem. Y ahora, después de cuando terminemos la clase, metas en Rabino Google y averiguo qué es Manitú y qué es un tótem. Para que usted vea que eso es tenaz, eso es terrible. Pues uno tiene que tener mucho cuidado a dónde viaja, a dónde va, a dónde se mete, porque hay lugares que nosotros no debemos de entrar, ni a palos, ni a apagar un incendio, como dice la hermana Rubio, ni a apagar un incendio. Entonces, ¿qué ocurre? Esto, hermanos, hay que hacer, o por eso hay que hacerle tevilá a las cosas que nosotros compramos. Personalizándola, una forma de personalizarla y una forma de purificarla, hacerle una purificación. Objetos de oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo, o telas, bolsos, zapatos, vestidos, ropa interior, lo que sea que usted compre, páselo por ahí, por el agua. ¿Ok? Eso es lo que se llama cacherizar. Volver los productos kosher para la gloria del Eterno. Esto, en cierto modo, también lo llaman pasar por fuego o hacerle la purga a productos prohibidos o productos que no están santificados. Ahora, deberá ser igual al modo en que fue utilizado. El utensilio cuya utilización sea por medio del agua caliente deberá ser purgado con agua caliente. Y el utensilio cuyo uso sea por medio del asado de alimentos, el asador, la parrilla, los tenedores, los cuchillos, deberá ser pasado por fuego o por agua caliente para que llegue hasta que llegue a la incandescencia, o sea, hasta que hirva. ¿Ok? Pero también los productos que son purificados por rociamiento de agua, o sea, la inmersión. Según su sentido simple, esta purificación consiste en limpiarlo de la impureza de un cadáver. O sea, Elazar dijo, sacerdote, los utensilios necesitan guwil, purga, para limpiarlos de las sustancias prohibidas y la purificación con el agua de rociamiento para purificarlos de la impureza de idolatría o de un cadáver. O sea, los maestros enseñaron aquí que la Torá estipula que para lograr que los utensilios se vuelvan aptos para su utilización, es decir, para limpiarlos de cualquier sustancia prohibida, la Torá también requirió la inmersión o el tevilá de los utensilios de metal. Una mujer, así como una mujer en su estado de tamé,
se sumerge en las aguas también para purificarse. ¿Cuál es la cantidad de agua necesaria para esto? 40 seah, hermano Ángel, 40 seah. 40 seah son 332 litros que debe tener una mikvé. 332 litros es lo que debe tener una mikvé para ser considerada una mikvé oficial o una mikvé para purificación. Ustedes saben que aquí abajo donde yo vivo hay una finca, hay una casa que pertenece a una comunidad judía. Y ellos ahí tienen tienen los utensilios para hacer sacrificios kosher de gallinas y pollos, no más. Otro tipo de animales no lo hacen, solamente pollos y gallinas. Y hace poco terminaron de construir una mikvé. La construyeron ahí, hicieron la mikvé. Yo no he podido ir todavía a verla, que no los he visto estos días, porque la congregación de ellos queda allá en Medellín, en Bello. Entonces, cuando las mujeres o cuando van a hacer las fiestas, vienen todos ahí por turnos para hacer el tevilá, o sea, el rito de purificación en la mikvé. Baruch Hashem. Bendito su nombre. ¿Alguien quiere preguntar algo acerca de estas cosas, hermanos? Pregunten, digan, opinen, hablen. More, sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, nosotras las mujeres, hay carteras o cosas así que nosotras compramos que no se puede mojar porque el material es débil para mojarlo o algo así. ¿Cómo haríamos la purificación si ese fuera el caso? Bueno, la mayoría de las cosas resisten el agua. Lo que pasa es que no estamos hablando de que usted lo hunde el producto en el agua y lo deja 1 minuto, 2 minutos. No, eso es bajarlo y subirlo ahí mismo. Cuando se hace de esa manera, realmente el agua no alcanza a tomar el producto completamente en la forma interna. Si uno lo deja 2, 3 minutos, de pronto sí se va a humedecer el producto, pero cuando es de entrada por salida, no hay problema. Ahora, si el producto es muy delicado, que no se pueda mojar realmente, entonces lo que se hace es que con un trapo mojado en agua limpia, se soba el producto, se humedece el producto, o sea, se soba con un trapo húmedo y se va haciendo la oración. Estamos hablando de productos de verdad muy delicados que no se puedan mojar realmente. ¿Ok? O sea, yo no recuerdo dónde fue, pero hace poco, no hace mucho tiempo, estuvimos cacherizando una cocina, pero no recuerdo dónde fue que lo hicimos. Para cacherizar o sea, cuando usted se mude para un lugar o compre una casa o alquile una casa para vivir en ella, usted puede cacherizar la cocina. Sí, el lugar que más se debe cacherizar, de volverla kosher, es la cocina. Y se hace de esa manera. Se usa estos productos, se usa un trapo solamente para ese uso, no una toalla, no, solamente para ese uso y se guarda después. Se pone en el agua ese trapo que sea suave y de lana, no de lino, sino de lana. Y se moja y se escurre un poquito y luego el trapo se pasa estando la superficie limpia, no es porque ese trapo la cacherización no es para limpiar un lugar de la suciedad ni el polvo. El lugar, la cocina o el objeto ya debe estar limpio previamente. Cuando ya está limpio, que usted considera que está limpio, ya usted humedece el trapo y lo empieza a pasar por toda la superficie
mientras va haciendo la oración, que es una oración sencilla. O sea, Ani Tevilá llevó a don Jesús Hamachia. O sea, yo declaro limpio o sumerjo o purifico, como usted lo quiera decir o entender, pero hay que pasar toda la superficie con el trapo limpio. Esa es la forma como se cacheriza un lugar. Primero se limpia bien, extremadamente bien. Lo puede hacer con cloros, con productos de limpieza, como usted quiera. El asunto es que quede el sitio o el objeto bien limpiecito. Cuando ya está bien limpiecito, ya se recita el Shema y se empieza a pasar el trapo por toda la superficie, haciendo la oración, y ya esa es la forma de cacherizar una cocina o un objeto. ¿Estamos? Por ejemplo, una computadora, porque una computadora no se puede meter al agua, se puede dañar. O un televisor o objetos así electrónicos que no puedan hacer contacto con el agua, esos son los que se cacherizan de esa manera para la gloria del Eterno. ¿Estamos, hermanos? Amén. Muchas gracias, More. Muy bien. Vamos a pasar al verso 48, capítulo 31. 31-48 dice: se acercaron a Moshe los comandantes de los miles del ejército, los oficiales de millares y los oficiales de centenas, y le dijeron a Moshe: tus siervos han hecho la cuenta de los hombres de guerra que están en nuestra mano, y de nosotros no falta ningún hombre. Así pues, hemos traído una ofrenda al Eterno, lo que cada hombre haya encontrado de utensilios de oro, ajorcas, brazaletes, anillos, aretes y cumás, a fin de hacer expiación por nuestras almas delante del Eterno. Y Moshe y Eleazar el Cohen tomaron el oro de ellos, todos los utensilios elaborados, todo el oro de la porción separada, fue de 16,750 ciclos, de parte de los oficiales de millares y de los oficiales de centenas. Y en cuanto a los hombres del ejército, cada hombre saqueó para sí. Y Moshe y Eleazar el Cohen tomaron el oro de los oficiales de millares y los oficiales de centenas y los llevaron a la tienda de la cita en remembranza para los hijos de Israel delante del Eterno. ¿Ok? O sea, aparte de lo que ellos tomaron de botín, se pararon de ahí para el Eterno en agradecimiento, porque en esa guerra contra los 5 reyes no murió ni un soldado israelita. Eso es lo que está diciendo el texto. Ni un soldado israelita murió. Todos fueron a la guerra y volvieron intactos, porque el Eterno les dio la victoria. Amén. Baruch Hashem. Verso 6. Moshe dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: sus hermanos entrarán en guerra y ustedes permanecerán acá. ¿Y por qué tendrán ustedes el corazón de los hijos de Israel de pasar a la tierra que el Eterno les ha entregado? Así hicieron los padres de ustedes cuando los envié de Caes de Bernea para observar la tierra. Ellos subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra y retuvieron el corazón de los hijos de Israel para no ir a la tierra que el Eterno les había dado. Entonces se encendió la ira del Eterno en ese día y juró diciendo: si es que los hombres que subieron de Misraim de 20 años en adelante verán el suelo que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, pues no me siguieron plenamente, excepto Caleb, hijo de Jefuné, el Kenisí, y Jehoshua, hijo de Nun, ya que ellos sí siguieron plenamente al Eterno. Mire usted, hermanos, estas cosas. A veces
como dice Pablo en Romanos 2. Son más fieles los que vienen de afuera, de la casa de Israel, que los mismos judíos que están adentro, que la casa de Yehudá que está adentro. Mire usted eso. Caleb es hijo de un canaanita. Ni siquiera era israelita. El papá de él entró al pueblo de hebreo, hizo conversión al judaísmo y resultó Caleb más fiel que los demás judíos que eran nacidos de las tribus. Y Jehoshua también viene de afuera. Tenaz eso. Increíble. Pero toda esa otra gente que sí nacieron de las tribus, ¿qué le está diciendo aquí al Eterno? No me siguieron plenamente, excepto Caleb y Jehoshua. Ellos sí siguieron plenamente al Eterno. Entonces, la ira del Eterno se encendió contra Israel y los hizo vagar por el desierto durante 40 años hasta el fin de toda la generación que hacía el mal a los ojos del Eterno. Y aquí que ustedes se han levantado en lugar de sus padres una escuela de hombres pecadores para añadir aún más al ardor de la ira del Eterno contra Israel. Pues si ustedes se vuelven de seguir tras él, entonces él volverá a dejarlos en el desierto y ustedes habrán destruido a todo este pueblo. Y ellos se aproximaron y dijeron: edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y ciudades para nuestros niños. Pero nosotros rápidamente nos armaremos al frente de los hijos de Israel hasta que los hayamos llevado a su lugar, y nuestros niños permanecerán en las ciudades fortificadas a causa de los habitantes de la tierra. Ahí sí les dio miedo. No regresaremos a nuestras casas sino hasta que cada hombre de los hijos de Israel haya tomado posesión de su patrimonio, pues no heredaremos junto con ellos al otro lado del Jordán en adelante, ya que nuestro patrimonio habrá llegado a nosotros en la ribera oriental del Jordán. O sea, aquí tenemos problemas porque en este caso Rubén, que es el primogénito y una de las tribus más grandes, está exigiendo y está pidiendo más para él que para las otras tribus. O sea, están peleando por una herencia. Y los más agalludos están pidiendo más. Más para ellos y menos para sus hermanos. Esa es la situación que está pasando acá. Ahora, la cabeza de sus tropas, ya que los miembros de las tribus de Rubén y Gad eran fuertes, pues así se declara respecto a la tribu de Gad, cuando dice: como un león él reside, desgarrando brazo y también el cráneo. Y también Moshe explícitamente les dijo esto en la sección, cuando dijo: en este momento yo les ordené diciendo, armados cruzarán delante de sus hermanos, los hijos de Israel, todos los miembros del ejército. Y respecto al sitio de la ciudad de Jericó, está escrito: y la tropa armada marchó frente a ellos. Esto se refiere a las tribus de Rubén y de Gad, quienes cumplieron el acuerdo de pasar armados a la vanguardia de las demás tribus. O sea, eran los más numerosos, los más valientes y los más aguerridos. Rubén y Gad. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a ampliar un poco más sobre toda la temática que se ha establecido en esta clase, en esta parashá. La primera parte fue en referencia a los votos. Luego de ahí dejamos anoche comenzada la parte de los profetas, la escuela de profetas, que es lo que nos vamos
a ocupar ahora en este momento, sobre la forma de cómo funciona o cómo funcionaban antiguamente las escuelas de profetas. Porque había una escuela que le enseñaban a las personas que tenían el don sobre cómo administrar su don para poder ejercerlo de una forma más efectiva y una forma de ser de bendición a todo el pueblo hebreo. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, los sabios enseñan que primero una persona tiene que descubrir el don que tiene. El don. Cuando ya sabe el don que tiene, tiene que aprender a administrar el don. Aprender a administrar el don para que pueda ser de bendición y no se le suba la cabeza a la persona, o sea, le entre vanagloria, le entre orgullo, le entre todas esas cosas humanas que no son buenas en un creyente, en una persona que tiene un don. Entonces, por eso es importante estudiar, prepararse para ejercer el don y el ministerio, en este caso, en ese tiempo, el ministerio de la profecía. Para una persona tener o recibir o ser usado en la parte profética, en la parte de la profecía en ese tiempo, tenía que estar en shalom, o sea, no tener preocupaciones, no tener discusiones, no tener malas actitudes y estar en alegría, en armonía y en alegría delante del Eterno, especialmente en la parte de la alabanza, la adoración al Eterno. Cuando una persona hace esto y está en esa tónica del shalom, de la alegría, de estar agradecido con el Eterno y estar en un momento de alabanza, ahí en esos momentos es que se manifiesta el espíritu profético, el espíritu de la profecía. Y se manifiestan también otros tipos de dones. Otros tipos de dones como el don de sanidad, el don de discernimiento, el don de milagros. O sea, todos estos dones, hermanos, siempre son manifiestos cuando hay un ambiente de shalom, cuando hay un ambiente libre de preocupaciones, cuando hay un ambiente de alegría, de alabanza, no por una comida, por un regalo, no, sino por puro amor, por pura misericordia, por puro extasiamiento en la presencia del Eterno. ¿Ok? Muy importante eso. Baruch Hashem. Porque es que, hermanos, en este tiempo todos estamos viviendo un tiempo de muchas preocupaciones, de mucho estrés, que eso impide mucho y tranca mucho la manifestación profética y las manifestaciones de los dones en los creyentes. Porque uno está pensando y preocupado y preocupado y preocupado y siempre pensando negativamente. O sea, yo quiero que entendamos algo en esta tarde. La mente humana es muy negativa. Nosotros somos muy negativos. O sea, si su esposo o sus hijos que vienen del trabajo y están acostumbrados a llegar a determinada hora del trabajo a la casa y ha pasado media hora o una hora aquí, que no llegan y no llaman tampoco y usted tampoco los ha llamado, usted piensa cosas malas. Entonces se imagina lo peor. Tuvo un accidente, lo robaron, lo mataron, en fin, lo peor piensa uno. Y a la final, hermanos, no es cierto. La persona llega normalmente
una hora después o media hora después y dice, no, es que me quedé con un amigo o lo que sea. El asunto es que lo que uno había pensado no era. Y lo que uno había pensado no era nada bueno. ¿Ok? Entonces, un 75% de nuestros pensamientos ante cualquier circunstancia siempre son negativos. Y eso es algo que nosotros tenemos que superar. Tenemos que quitar de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de ser. ¿Ok? Hay que sacar eso de esa forma, de esa costumbre, digámoslo así, sacarla de nuestra mente y ser personas que están asentadas en las promesas del Eterno. Entonces, hay un texto en la Escritura que lo escribió Pablo que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Ojo, el perfecto amor echa fuera el temor. Para nosotros combatir la mayoría de nuestros malos pensamientos que tenemos, pensamientos negativos, ante cosas que no sabemos qué está pasando, siempre optamos por la parte negativa, por pensar lo peor. Tenemos que sacar eso, vencer eso y ser como más positivos. Una palabra que no me gusta. Primera de Juan 4:18. Vamos a mirarlo. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor. Pues el temor, mire usted cómo, porque estamos hablando de esto. Vuelvo a empezar. En el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado todavía en el amor. No estamos hablando entre el amor humano, entre un hombre y una mujer, o el amor entre padres e hijos, no, estamos hablando del perfecto amor que es el amor del Eterno. ¿Ok? Baruch Hachem. Por eso dice, ¿cómo si no amamos a nuestro hermano que vemos, cómo vamos a amar al Eterno que no vemos? ¿Ok? Entonces, por eso, cuando Juan dice acá que el temor lleva en sí mismo castigo. Lleva en sí mismo castigo. Eso viene, hermanos, de otra palabra que dice, lo que uno teme, eso le viene. Y si uno está temiendo un pensamiento negativo o algo catastrófico, eso pasa, pero no pasa porque tenía que pasar, sino porque nosotros produjimos que pasara por nuestra negatividad. Acuérdese que nosotros atraemos las cosas o hacemos que las cosas fluyan y pasen de acuerdo a nuestros pensamientos, sean buenos o sean malos. Si usted piensa algo bueno va a pasar. Si usted piensa algo malo va a pasar. ¿Ok? No siempre ni es necesario que pase o se cumpla todo lo que usted está pensando malo, de ninguna manera. Sino, esto es en la parte defectiva. O sea, como un defecto que nosotros tenemos, el cual tenemos que superar y cambiarlo por tener una mente más dinámica, una mente más de fe, para que las cosas de fe pasen más que las cosas malas. ¿Ok? Las cosas de fe pasen más que las cosas malas que nos vienen. Por eso es que el texto dice
que el temor lleva en sí mismo castigo. Castigo. Por eso cuando usted ve que algo no pasa, o que fulano no viene, o que no contesta el celular, no contesta los mensajes, no piense lo peor. No vaya a ese extremo. No se vaya por ahí. Sea optimista, More, sea... Hey, More, perdón hermana, que lo interrumpa. Y ahí entran las supersticiones. las supersticiones, Ahí entra dentro del temor las supersticiones, ¿no? ¿O es totalmente diferente? pues en parte sí. Por eso la escritura prohíbe, aún desde el antiguo pacto, prohíbe los agüeros y las supersticiones. ¿Ok? Ahora, hay agüeros o hay eventos, hermanos. Vamos a hablar un poco sobre esto de los agüeros. Porque eso tiene su ciencia. Hay gente que dice que cuando se entra una mariposa negra a la casa es porque va a haber visita o porque alguien se va a morir. ¿Ok? Entonces, supongamos a usted se le entra en la casa una mariposa negra grande y usted la ve revoloteando y se asusta. Entonces, inmediatamente uno va al dicho, al agüero. Ah, entonces va a venir una visita. Y sí, la visita llega de verdad, eso pasa, llega una visita. Pero ¿cuál es el asunto? Que antes de que la mariposa empiece a volar en su casa, la visita ya salió. Ya la visita viene en camino. Simplemente que la mariposa en la casa lo que hace es una confirmación de que viene la visita. O sea, el acto no está en la mariposa, sino en la confirmación de que una visita viene. Ahora, yo recuerdo hace mucho tiempo aquí en la casa se metió, yo creo que era una mariposa, grande, negra. Entonces yo empecé a perseguirla para sacarla de la casa, abrir las puertas y empecé con un trapo a perseguirla. Y la mariposa se fue para la sala donde está la chimenea y se metió entre unos adobes, se hizo ahí y desapareció. O sea, literalmente el animal desapareció y no había por dónde saliera porque eso es el techo y había una madera y el ladrillo, el murito de la chimenea estaba ahí y ahí no hay huecos, no hay nada, porque yo revisé bien el lugar y ahí no hay huecos como por donde uno diga, ve, se voló por ahí. No, ella se metió ahí y hasta el son de hoy no ha vuelto, no apareció. Ni la vi salir por ningún lado. Entonces, pero cuando yo vi ese evento de la mariposa, yo no lo relacioné con los agüeros. No lo relacioné con los agüeros. Ya a los 2 días, yo dije, verdad que el agüero dice que cuando aparece una mariposa negra es porque una persona, alguien se va a morir, alguien cercano se va a morir. Y sí, al otro día, hermanos, de yo haber pensado eso, se murió una persona. Se murió. Pero se murió, mire que no, pasaron 2 días antes de que yo me acordara del agüero. Sino que se murió después de que yo me acordé del agüero. Y yo dije, ¿verdad que dice que cuando una cosa pasa así es porque alguien se va a morir? ¿Se da cuenta? Entonces, esto, hermanos, es un misterio porque hay mucha gente que testifica y usted puede tener sus testimonios también de lo de la mariposa o de una ave negra o del gato negro y todas esas cosas así, porque las cosas pasan cuando uno las declara. Es como los sueños. La interpretación del sueño no está tanto en el sueño en sí, sino en la lengua, en la persona que lo interpreta. Ahí es donde está la clave del sueño, ahí es donde se cumple o no se cumple.
Lo mismo ocurre con los agüeros, porque usted se pone a mirar, la mayoría de los agüeros son de cosas negativas. Casi no hay agüero positivo, sino que la mayoría son negativos. Negativos. Entonces, aquí en Colombia, no en México, no sé si exista, aquí en Colombia hay un agüero que dice que no se puede pasar debajo de una escalera porque eso es de mala suerte. Entonces yo siempre que voy por una calle y hay una escalera y hay alguien que está pintando o haciendo algún arreglo ahí arriba, yo no doy la vuelta por fuera de la escalera y no que yo paso por debajo de la escalera y yo digo, yo no creo en no creo en esa negatividad o no creo en eso de la mala suerte y paso adrede debajo de la escalera. Entonces, la forma de usted rechazar los agüeros no es no creyendo en ellos, porque los agüeros están muy impregnados en la mente en la cultura de las personas, porque eso es como leyenda urbana, como las leyendas. La forma de uno contradecir o rechazar un agüero es haciendo lo contrario a lo que dice el agüero. Si te dice, no pase a una escalera, pase por debajo de la escalera. Mira de por ahí. ¿Ok? Si el agüero dice, no te pongas tal día, tal ropa de tal color, póngasela ese día. Hágalo adrede. Póngasela. Entonces, de esa manera es que usted bloquea el agüero o el dicho. Lo bloquea. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, ya cuando se trata de tener objetos en la casa que son agoreros, objetos de agüero, como lo de los caballos, ¿cómo es que llama eso? Se me fue la palabra. Herradura. La herradura, la penca sábila, un collarcito de ajo y otro tipo de plantas que se utilizan para los agüeros, eso sí, no hay que llevarlo a la casa, no tenerlo. Y esa es otra forma de no tenerlo, es la forma de combatirlo. ¿Ok? O sea, ya es un caso diferente a pasar debajo de una escalera o a rechazar cuando se mete una mariposa negra en la casa, sacarla, pero no creer, no decir, va a venir visita hoy. No hacerlo. Sino simplemente sacar la mariposa y ya, no pasar de ahí. ¿Ok? Se va a morir alguien. No lo diga ni lo piense, simplemente saque la mariposa porque él molesta, porque se posa sobre la comida, lo que sea. Pero no declare ni diga nada respecto a lo que se dice del agüero. ¿Ok? Por eso es que el Eterno dice, no seáis agoreros, porque el agorero trae juicio y trae castigo. Por eso este texto, cuando habla del miedo, del temor, este texto yo a veces se lo dedico a las personas que se preocupan mucho, que están estresados. Yo les digo, hermano, hermana, acuérdese que el perfecto amor echa fuera el temor. Y a mí se me quedó grabado eso desde hace muchos años. Estaba yo recién apenas entraba a la iglesia cristiana y yo estaba saludando al pastor, eso fue en la central de Medellín, y el pastor creo que era Octavio Valencia. Estamos conversando ahí después de la dominical, entonces se acerca una hermana y le dice, ay, hermano Octavio, hermano pastor, ¿cómo le parece que estoy muy preocupada? Tengo miedo, mire que tengo esta situación con mi hijo y yo no sé qué. Entonces el pastor la escuchó y luego le dijo a la hermana, hermana, no olvide que el perfecto amor echa fuera el temor. No piense así y el Eterno y el Señor le va a dar la victoria. Y con eso le respondió la hermana. Y la hermana se fue. Entonces, a mí toda la vida se me quedó grabada esa palabra y ese texto. El perfecto amor echa fuera el temor. Lo que pasa es que no seguimos leyendo. Pero dice,
pues el temor lleva en sí mismo castigo. Por eso de ahí a lo que dice en Proverbios, lo que el hombre teme, eso le viene. Ojo con eso. Lo que el hombre teme, eso le viene. Por eso nosotros no debemos de ser negativos. No debemos de ser tan negativos, tan catastróficos. No ser catastróficos. Que usted se levanta por la mañana y empieza, hoy me voy a chocar en el carro, me voy a chocar, se choca. Pero no fue que usted se iba a chocar, que estaba destinado a que se iba a chocar, no, usted mismo lo trajo. ¿Por qué? Porque se puso a pensarlo o se puso a expresarlo. O sea, las palabras, hermanos, son muy poderosas, tanto para hacer el bien como para hacer el mal, o para traer lo bueno como para traer lo malo. ¿Ok? Pero todo eso viene de los agüeros y de las palabras. De las palabras. No importa lo que usted esté pasando, la situación que usted esté viviendo, Proverbios 23:7. A ver, Proverbios 23. 7 dice, porque según piensa en su alma, así es. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. ¿Ok? Proverbios 23:7, sí. Pero hay otro texto que dice, lo que el hombre teme, eso le viene. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Por eso es que el texto de Juan, primera de Juan, no tener temor. Y por eso Yeshua hablaba tanto, hermanos, de confiar, de creer en Él, de confiar en Él. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque Él sabía los pensamientos tan negativos que anidaban siempre en el corazón de los creyentes, de los apóstoles. No tengan miedo, yo no los voy a dejar huérfanos. Crean, tengan fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, y siempre hablando de eso, hermanos, de tener fe, de confiar, de creer, de no tener temor, de no dejar enraizar los pensamientos negativos en la mente, ser siempre dinámicos, ser siempre hombres y mujeres con fe y proferir palabras de fe. Yo confío, yo creo, el Eterno lo va a hacer, siempre hablando en esos términos, hermanos, porque eso mueve la naturaleza, eso mueve todas las cosas a nuestro alrededor a tu favor. A tu favor. ¿Ok? Pero si usted la invitan al paseo y empieza, ¿será que va a llover hoy? Y si de pronto llueve. No ha empezado a ir al paseo y ya está diciendo que si llueve, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay personas que tienen ese tipo de mentalidad, hermanos, pero esa no es mentalidad de Torá. O sea, no es que seamos demasiado optimistas, de ninguna manera. No es exceso de optimismo, sino tener un nivel de fe, de confianza. Así pase lo contrario a lo que usted piensa. Así pase lo contrario a lo que usted dijo. Hoy me va a ir bien, pero te fue mal. Entonces, así pase eso de esa manera, usted va a mantener esa consigna y esa dinámica mental y espiritual para que no traigas la oscuridad ni las cosas malas a tu vida. La mayoría de la gente que está enferma, que le duele aquí, que le duele allá, no se lo pegó a alguien, no es un castigo del cielo, nosotros mismos nos atrajimos esas cosas. Las atrajimos con nuestros pensamientos. ¿Ok?
con nuestras palabras. Por eso nuestras palabras tienen que ser palabras sazonadas, dice Pablo, dice la Escritura, sazonadas con sal, o sea, con gracia, con fe, con dinámica, con palabras buenas, palabras que edifiquen y palabras que honren al Eterno, porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén. No olviden, el Eterno o Yeshua, Él es el autor y consumador de la fe. Nosotros vivimos, andamos, creemos, comemos, dormimos, nos levantamos en fe. Así nos pasen cosas terribles, así pasen cosas desagradables, así tengamos una pérdida, pero usted sigue siendo un hombre, una mujer de fe. Amén. Porque es que la fe nuestra no está supeditada, no está enraizada a que todo tiene que estar bien obligatoriamente, no. Usted puede estar en una situación paupérrima, una situación difícil, con una enfermedad bien complicada, pero usted sigue siendo el hombre y la mujer con fe. ¿Ok? Porque es que la fe traspasa cualquier evento y cualquier situación que nosotros tengamos en nuestra vida. Tenga eso claro. Nuestra fe o su fe debe de traspasar cualquier evento, cualquier situación. Por eso esto lo entendieron los antiguos. Esto lo entendieron los antiguos y por eso ellos creyeron y alcanzaron. Mire en Hebreos 11 cómo está. Verso 12 dice, por tanto, de uno y este ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Las creyeron, las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. O sea, si nosotros esperamos en fe cosas de aquí de la tierra, estamos mal. ¿Por qué? Porque todo lo de aquí de esta vida pasa, todo pasa y todo es temporal. Por eso dice el verso 13, conforme a la fe murieron estos, no habiendo recibido las promesas y no mirándolas desde lejos por fe. Las creyeron, las saludaron y al mismo tiempo confesaban así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Ok? Peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando algo más sólido. Mire lo que dice el verso 16. Pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial. Por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O Elohim de ellos, pues les preparó una ciudad. Les preparó un mejor lugar. ¿Ok? Baruch Hashem. Por fe, Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, de aquí sale algo curioso, hermanos, que personas enfermas con una enfermedad en el cuerpo y tienen don de sanidad y sanan a otros, pero ellos mismos están enfermos. ¿Sí ve cómo funcionan las cosas del Eterno? Hay gente
que está pobre económicamente, pero por sus palabras hacia otros, palabras de fe, palabras de edificantes, y guían a otros a que hagan dinero, a que se enriquezcan, a que prosperen, pero ellos siguen siendo pobres. Así funcionan las cosas del Eterno en esta vida, en este plano. ¿Ok? Entonces, mire usted cómo la vida en el Eterno es como las cosas al revés. Y Pablo lo ratifica. Como caídos, pero levantando a muchos. Como enfermos, pero sanando a muchos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Se da cuenta? O sea que nosotros, hermanos, como creyentes y como personas que el Eterno nos use a cada uno de ustedes o de nosotros, eso se complementa en el sentido de que las cosas se dan, se cumplen de acuerdo al verdadero multipropósito del Eterno, de que Él nos usa para que seamos de bendición a otros, sin importarnos a nosotros nuestra propia condición. Cuando decimos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, enfermos, pero sanando a otros. ¿Se da cuenta? Entonces, la verdadera esencia de la palabra, de la Torá, está ahí, hermanos. Está ahí. Por eso es que Yeshua, cuando vino, él no nació en cuna real, siendo rey. O sea, todo lo que hizo Yeshua y lo que vivió Yeshua en esencia es lo que nosotros vivimos hoy en día también en esencia. Porque Yeshua, pobre, económicamente pobre, nació de una familia humilde. A veces, cuando usted ve el relato de los evangelios, a veces no tenía dónde dormir. ¿Ok? No tenía dónde dormir. A veces no tenían qué comer. Cuando usted ve ese relato en un Shabbat, que pasaron por el campo y cogieron frutas que estaban ahí, comieron, ¿por qué cree que pasó eso? No tenían comida. No tenían que comer. Entonces Jesús los llevó al campo para poder comer frutas, que ahí recibieron una crítica, que porque era día de reposo y no podían coger frutas para comer. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué viene la situación? Porque no tenían, hermanos, para comer. Siendo el rey, siendo el dueño del oro y de la plata, siendo dueño de todas las cosas que hay en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, lo vemos allí con sus discípulos y no tenían que comer. No tenían que comer. Eso es, hermanos, increíble, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Que nosotros, no necesariamente tienen que ser así, pero en muchos de nosotros se cumplen ese tipo de situaciones. Pero no en todos. Porque hay hermanos que viven muy bien, comen bien, nunca les falta la comida, nunca han pasado un día sin comer. Siempre el Eterno los ha bendecido con el alimento, con el pan en la mesa, y están bien. Ese es otro tipo de creyentes, que eso no es malo tampoco. Eso no es malo. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, hemos venido acá a este mundo y estamos aquí en la Torá con un propósito, por un motivo. Uno es un motivo de una forma, otro es un motivo de otra forma, pero todos tenemos un motivo para estar aquí. Y el Eterno nos usa para los motivos que Él desee en nosotros, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que somos nosotros. Amén. Porque si usted no está para estar enfermo y tener don de sanidad y sanando a otros, si usted no es capaz de resistir eso, el Eterno no te pone ese molde, te pone otro más facilito.
No es de criticar, no es de juzgar tampoco, porque el Eterno sabe, nos conoce a cada uno de nosotros y sabe hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. Así de sencillo.